Buenos días, alumnos. Hoy vamos a hacer el área de aritmética. Como tema de hoy tenemos lógica proposicional. ¿Qué era lógica o qué entendíamos por lógica? En lógica tenemos enunciados. Por ejemplo, María salió a comprar. Prácticamente oraciones. Bien, en este tema, para poder comprender qué son los conectivos lógicos, les voy a dar un ejemplo. Un enunciado, 7 es un número par. Falso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si te digo, la capital de Perú es Lima, verdadero. Estos enunciados, como se podrían haber dado cuenta, tienen una respuesta, sea verdadero o falso. Como tienen una respuesta, se les llama proposiciones. Hay otros que no lo tienen. Estos ejemplos sí los tiene, entonces asumimos que son proposiciones. Habiendo entendido qué son una lógica proposicional, vamos a saber sus conectivos lógicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo mi oración. Mateo es futbolista o atleta. Como pueden ver, esto es una oración. El conectivo lógico vendría a ser ¿quién? Esto de aquí. La letra O, porque te dice Mateo es futbolista o atleta. Esto es un conectivo lógico que se representa por este símbolo en matemática. Veamos otro ejemplo. Un ángulo es agudo si y solo si su medida es mayor que 0 y menor que 90. Podemos identificar otro conectivo lógico. Sería este de aquí. Si y solo si. ¿Cómo se representa? Con dos flechitas. De esta manera, ¿verdad? Ese es otro conectivo lógico. En esta oración también encontramos otro, la letra I. Y la I se representa con este símbolo. Como pudieron identificar, la mayoría de las oraciones que conocemos o creamos tienen sus conectivos lógicos. Ahora, en esta tabla vamos a ver cuántos o cuáles son los conectivos lógicos. Por ejemplo, tenemos el de negación. ¿Cómo se representa? Con este símbolo. Negación. Y su esquema sería negar. ¿Pero qué? Una oración, sea cualquiera. Pero para no escribir la oración, le voy a representar con una letra, P. En proposiciones se representa con letras P, Q, R, S. Ahora tenemos la conjunción. La conjunción es la letra o la palabra I, que se representa en símbolos de esta manera, como les decía. Entonces, en el esquema sería el I, que agrupa dos frases, ¿verdad? Es mayor y menor. Entonces decimos una oración P y otra oración Q. De la misma manera para la disyunción inclusiva, pero la disyunción inclusiva se representa con este símbolo. Se dice O. Como es de la misma manera que el I, entonces decimos P, O, Q. Su esquema, cómo se representa. La disyunción exclusiva es una figura de esta manera. Y se representa P, disyunción exclusiva, Q. La condicional. La condicional es un símbolo de esta manera. Y su esquema se representa como un P condiciona a Q. Y para la bicondicional que habíamos visto en el ejemplo sería de esta manera. Bicondicional y su esquema sería P bicondicional a Q. Bien, este esquema que acabo de crear, ustedes lo tienen que practicar y aprendiendo cuáles son los conectivos lógicos. Bien, entonces ahora tenemos P conjunción Q, P y Q. P y Q, ¿qué nos dice? Cuando en la oración ambos son verdaderas, será verdadera.
Cuando en la oración tenemos una verdadera y una falsa, será falsa. Falso, verdadero, falso. Ambos falsos sería falso. En una conjunción, cuando ambos son verdaderos es verdadero y lo demás falso. Ahora veamos en una disyunción inclusiva. ¿Qué nos dice? La disyunción inclusiva será cuando ambos son falsos. Si los dos son falsos, los dos enunciados son falsos, nuestro resultado es falso. Y los demás van a ser verdadero. Si tengo un enunciado que es verdadero y el otro verdadero, en una disyunción inclusiva sería verdadera. Si es verdadero o falso, verdadera. Si son dos falsas, entonces es una falsa. De la misma manera para la disyunción exclusiva. En la disyunción exclusiva vamos a tener cuando los dos son verdaderos, tu resultado va a ser falso. Cuando tienes diferentes resultados, verdadero y falso, tu respuesta va a ser verdadera. Falso o verdadero, verdadera. Y cuando son iguales, va a ser falso. Ahora en la condicional. En la condicional, cuando las dos son verdaderas, tu respuesta es verdadera. Cuando tenemos una verdadera y una falsa, tu respuesta va a ser falsa. En la condicional, cuando tenemos P que es verdadero y Q que es falso, tu respuesta es falsa. Pero si tenemos que tu P es falso y tu Q es verdadero, tu respuesta va a ser verdadera. Y cuando son ambos falsos, tu respuesta es verdadera. Y para terminar, en la bicondicional. En la bicondicional, cuando tenemos ambos verdaderos, tu respuesta será verdadera. Cuando tenemos diferentes, tu respuesta es falsa. Tenemos diferentes, tu respuesta es falsa. Y como tenemos dos falsas, tu respuesta va a ser verdadera. Habiendo identificado los valores de verdad que tienen cuando es una conjunción, una inclusiva, una exclusiva, una condicional o una bicondicional, nos toca repasar. En una conjunción solo hay una verdad y los demás son falsos. ¿Cuándo es verdad? Cuando ambos son verdad. Los demás son falsos. En la disyunción inclusiva solo hay una falsedad y los demás son verdaderos. ¿Cuándo es falso? Cuando tus dos enunciados son falsos. En la disyunción exclusiva va a haber dos falsos y dos verdaderas. Va a ser falso cuando ambas coinciden, ya sea verdad o falsedad, tu resultado va a ser falso. Y cuando son diferentes, tus resultados serían verdaderos. En la condicional va a ser una falsa. ¿Cuándo? Cuando tenemos una verdad y una falsa. Las demás van a ser verdaderas. Ahora por último en la bicondicional. En la bicondicional cuando tenemos dos iguales, dos verdades o dos falsedades, tu respuesta va a ser verdadera. Y las que son diferentes van a ser falsas. Ahora les toca practicar a ustedes para poder aplicar en los ejercicios. Bien, ahora vamos a empezar con los ejercicios explicativos. Como primer problema tenemos, Roxana es una alumna destacada en lógica proposicional. Marcos, su compañero, le muestra la proposición compuesta P y negación de Q, entonces negación de R o negación de S, cuyo valor de verdad es falsa. ¿Cuáles son los valores de las variables para resolver el problema? Bien, tomemos este problema y lo escribimos. Para poder empezar, tenemos que tener a un costado nuestra tabla de verdad. Habiendo ya puesto nuestra tabla de verdad a un costado, empezamos a resolver. ¿Qué nos dice? Que esta expresión tiene un valor de verdad. ¿Cuál es? Es falso. Quiere decir que todo esto
es falso. Entonces lo ponemos. Toda esta expresión es falsa. Siempre se empieza de abajo para arriba. Porque todo es falso, lo ponemos. Todo esto es falso. Listo. Ahora veamos adentro. Tenemos P, I, R, O. Tenemos varios conectores, ¿verdad? Pero el general que conecta a ambos, ¿quién es? Este es el conector general de las dos, ¿verdad? Entonces, dice, este enunciado, entonces este enunciado. En entonces, ¿cuándo era falso tus enunciados? Ya hemos visto nuestra tabla. Habiendo visto, sabemos cuándo era falso, cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Entonces decimos que toda esta expresión es verdadera. Y la otra expresión es falsa. Miremos bien. Toda esta expresión verdadera. Entonces, falso te resulta falso. Ya lo tenemos. Ahora miremos cada expresión. Vemos esta expresión. Está separado por un solo conector, que es el I. En el I, cuando tus dos enunciados son verdaderos. Volvemos a ver nuestra tabla. En el I, es verdadero cuando tus dos enunciados son verdaderos. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a poner así. P y negación de Q. Para que tu resultado en una I sea verdadero, P tiene que ser verdadero. Y esta expresión tiene que ser verdadera. Ahora veamos en la otra. Tenemos una falsedad. Ahora vemos nuestro conector. Nuestro conector es una O. En una O, cuando tus dos enunciados son falsos. Revisemos la tabla. ¿Cuándo tus dos enunciados son falsos? Cuando ambos son falsos. Entonces, ¿qué decimos? Esta expresión es falsa y esta expresión es falsa. Y ya está, ya tenemos todos los valores. ¿Qué nos pide? ¿Cuáles son los valores de las variables para resolver el problema? Entonces, ¿qué decimos? P es verdadero. Negación de Q es verdadero. Entonces, ¿cuánto es Q? Negación de Q es verdadero. Entonces Q es falso. Al negarlo se convierte verdadero. Ahora, negación de R te dice que es falso. Entonces, vamos a ponerlo de otro color. Negación de R es falso. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto es R? Si al negarlo es falso, R vendría a ser verdadero. Y de la misma manera para la negación de S. Es falso. Entonces, ¿cuánto vale S? S toma el valor de verdadero. Y ya está. Ya tenemos nuestro resultado. P es verdadero, Q es falso, R es verdadero y S es verdadero. Bien, ahora pasando al segundo ejercicio, nos dice, construye el valor de verdad de la siguiente proposición. Esta. Luego, indica cuántos valores verdaderos presenta la matriz principal. Para poder operar esto, recordemos que tenemos que tener nuestra tablita a un costado. ¿Qué tablita? Esta que hicimos en la teoría. Esta tablita es muy importante. Cuando era I, cuando ambos eran verdaderos. En O, cuando ambos eran falsos, era falso.
En la disyuntiva, en la exclusiva, perdón, era cuando dos eran verdaderos, falso, o dos eran falsos, falso. De la misma manera para la condicional y la bicondicional. Entonces pasemos a resolver la proposición. Copiamos. Negación de todo. Negación de P o negación de Q. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar los valores de negación de P. Sabemos cuánto vale P. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Al negarlo, ¿cómo sería? Falso, falso, verdadero, verdadero. Sencillo. Ahora la negación de Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Al negarlo, ¿cómo sería? Falso, verdadero, falso, verdadero. Listo, ya identificamos cuántos son los valores de P y Q, si son verdaderos o falsos. ¿Ahora qué? Tenemos nuestro conector lógico, la I. En I, ¿qué era? Todo verdadero y uno falso. ¿Pero cuándo era falso? Cuando ambos eran falsos. Entonces aquí buscamos, mira, al comienzo tengo dos falsedades, mi resultado es una falsedad. ¿Y los demás qué son? Verdadero. Entonces esto es verdadero. Ya está. Y hemos operado el paréntesis. Nuestro resultado vendría a ser esto. ¿Pero qué nos dice? Que a este paréntesis lo neguemos, el resultado. Entonces vamos a negarle el resultado. ¿Cuánto sería el resultado en general? Al negarlo, ¿qué tendríamos? La negación de una falsedad es un verdadero. Al negar un verdadero, falso. Un verdadero, falso. Un verdadero sería falso. Y este sería tu resultado. Ahora veamos nuestra pregunta. Dice, indica cuántos valores verdaderos presenta la matriz principal. ¿Qué es esa? ¿Cuántos valores verdaderos? 1. Respuesta. Hay un solo valor verdadero. Verdadero. Y eso sería todo en el ejercicio 2. Bien, para culminar nuestro tercer ejercicio, evalúa el siguiente esquema. Tenemos nuestra proposición. Ahora ya no tengo la tabla general, solo he extraído de acuerdo al conector que me pide. Como tengo aquí los conectores de I y la condicional, entonces tengo mi tablita I. Empecemos. Tenemos un paréntesis. Esto es operar como operaciones matemáticas. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y luego recién con el conector. Veamos dentro entonces de los corchetes. ¿Qué tenemos? Aquí dos conectores por una I, ¿verdad? Todo esto y esto por una I. Entonces, estos paréntesis tenemos que operarlo primero para recién operar con esto de aquí, una I. Y el resultado con esto. Bueno, veamos para entenderlo mejor. P condicional Q. ¿Cuándo es verdadero o falso? Es falso, ¿verdad? Solo uno. Entonces ponemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. En ese orden de acuerdo a la tabla. ¿Ahora qué? Negación de P. ¿Cuáles son los valores de P? Bueno, yo no los tengo, pero recordemos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Pero tenemos la negación de P. Entonces, al negarlo, ¿qué nos quedaría? Falso, falso, verdadero. Y ya tenemos. Ahora sí, vamos a pasar a resolver los dos conectores mediante la I. Los dos enunciados. ¿Qué sería? Todo esto y todo esto en una I. En una I, ¿cuándo era verdadero? Cuando eran ambos verdaderos, ¿verdad? Entonces buscamos. Como podemos ver, aquí tenemos dos verdaderos.
entonces sería verdadero. Y aquí tenemos lo mismo, verdadero. Y los demás son falsos, falso. Recordemos en nuestra tabla que en una I es verdadero cuando ambos tienen que ser verdadero. Por eso lo pongo verdadero y verdadero. Y lo demás, falso. Ahora voy a dar los valores de Q. Veamos, de este paréntesis, de este corchete, ¿cuál es el resultado general? El verde. Ahora vamos a operar el Q. ¿Cuánto vale? Y luego operar estos dos para sacar la condicional. ¿Cuánto sería la negación de Q? ¿Cómo se hallaba Q? Q era verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden en su tablita. Entonces a negarlo sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y veamos, en una condicional, ¿cuándo era falso? Era falso cuando teníamos un verdadero y un falso. Entonces busquemos aquí el verde con el azul, porque estos ya están operados. Verdadero y falso. Entonces sería falso. Y los demás, porque ya no tenemos otro verdadero y falso, serían verdaderos. Y este sería el resultado de toda mi proposición. Y ya está, no te pide ni cuántos valores verdaderos tienes, nada, solo te pide evalúa el siguiente esquema, resolver el esquema. Entonces, ¿qué concluimos? Recordar siempre nuestra tablita, cuando es condicional, bicondicional, en una I, en una O, en todo eso, cuando son para poder practicar los ejercicios.